Cordial saludo. En esta exposición vamos a explorar el trastorno disocial de la personalidad desde la perspectiva del trabajo social en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Esta condición presenta unos desafíos significativos en términos de identificación, de intervención y de rehabilitación en diferentes contextos regionales. Entonces analizaremos cómo los trabajadores sociales abordan esta problemática destacando similitudes, diferencias y oportunidades de colaboración para mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan a este trastorno. Digamos que ya entrando en materia de la temática, tenemos que comenzar por entender que el trastorno disocial de la personalidad afecta a las personas en nuestra región. Si bien el DSM-5 dice que ese trastorno se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento desafiante antisocial que suele comenzar en la infancia o en la adolescencia y continúa en la edad adulta, pues implica una falta de respeto por normas sociales y legales, comportamientos agresivos, irresponsabilidad y falta de remordimiento por acciones realizadas. Ribeiro, en 2007, menciona que el trabajo social no solo se debe centrar en la persona que enfrenta los desafíos relacionados pues, con su salud mental, como en el caso de alguien con trastorno disocial de la personalidad, sino que también considera el impacto de su entorno inmediato, la comunidad y de la sociedad en general. Aquí pues se subraya la relevancia del trabajo social en la promoción del bienestar mental, reconociendo un enfoque holístico. A su vez se considera a la OMS, quien denota la importancia del mismo, ya que el 25% de la población en algún punto de su vida puede tener un trastorno que afecte a su salud mental. A su vez, estos trastornos hacen parte del 12,5% de problemas existentes por encima de los problemas físicos como el cáncer. En ese sentido, resulta muy importante que las personas reconozcan los factores tanto protectores como de riesgo que perciben en su entorno para de esta forma recibir una intervención a tiempo que no aporte a las cifras donde entre el 35 y el 50% no reciben un tratamiento o reciben un tratamiento que no es adecuado. Por ende, se destaca la necesidad de un abordaje que sea integral y preventivo del trastorno disocial, donde el trabajo social juega un papel fundamental en la identificación de factores de riesgo, la promoción del bienestar y la intervención temprana. En la parte metodológica, pues este análisis con un enfoque cualitativo basado en la revisión bibliográfica se sustenta en el método hermenéutico. Desde la perspectiva de Martin Heidegger, este método confiere al lenguaje un carácter enigmático que nos acerca a lo no articulado y lo inefable. Además, Ricoeur, en 2001, sugiere que la experiencia humana en todas sus formas narrativas se define por su naturaleza temporal, ya que cada relato se desenvuelve en el tiempo y puede ser narrado. En este sentido, el paradigma subyacente es interpretativo, busca lograr otorgar ese sentido al observado, especialmente como en relación con ese trastorno disocial de la personalidad y los enfoques del trabajo social en este ámbito. La comprensión implica captar las conexiones internas de un fenómeno y buscar unos significados para una mejor aprehensión del problema. Para este fin, digamos que se procede a la interpretación y la comparación de estos textos obtenidos de diversos artículos científicos, tesis de grado, libros y otros materiales bibliográficos consultados en bases de datos digitales y repositorios académicos tanto nacionales e internacionales. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo este abordaje desde el trabajo social? Pues podemos destacar varias herramientas y estrategias claras. La primera es el reconocimiento de los factores biopsicosociales que contribuyen al trastorno disocial de la personalidad. La investigación de Gómez Botero, entre otros, en 2010, señala que los adolescentes con trastorno disocial provienen frecuentemente de familias disfuncionales caracterizadas por patrones de crianza inadecuados y falta de comunicación, lo que propicia la modulación de conductas desajustadas. Además, factores como el temperamento del niño, la disposición genética, especialmente en el sexo masculino y con antecedentes familiares del trastorno, el retraso intelectual o problemas de aprendizaje, así como las relaciones conflictivas con los padres, aumentan ese riesgo de desarrollar un trastorno. Esto lo dice Radavan en 2011. Así que ya podemos hablar un poquito más del ámbito social y educativo, donde el diálogo, la mediación y la formación educativa, tanto el conocimiento de experiencias individuales y la implementación de políticas públicas, digamos que se destacan como esas herramientas fundamentales para prevenir el trastorno disocial. A su vez, Boerre en 2002 sugiere el uso de la intención paradójica, que es una estrategia terapéutica que consiste fundamentalmente en indicarle al paciente que siga haciendo, que piense aquello que le genera malestar en vez de luchar en contra de ello o de evitarlo.
Digamos que aquí el paciente, quien ha intentado por su propia cuenta deshacerse de su problema, ahora tiene que potenciarlo, exagerarlo y tenerlo bien presente en el aquí y en el ahora. Se le anima aquí a hacer o desear que ocurra aquello que precisamente teme o evita. Queda claro que esta idea de confrontar el sentido común del paciente se convierte en una técnica complementaria en el abordaje del trastorno disocial, evidenciando cambios en problemas como el insomnio y las conductas maniáticas. Asimismo, una intervención holística y multimedial dirigida no solo a la familia, sino también al entorno escolar, social y comunitario, es esencial para abordar el trastorno y prevenir pues, su aparición futura. Esto según Perales en 2018. Ahora bien, ¿cuáles son esas diferencias o cómo se denota ese trastorno disocial de la personalidad en la infancia y la juventud? Pues los individuos con trastorno disocial presentan dificultades en el seguimiento de normas desde una edad temprana, lo que resalta la importancia de hacer como esas evaluaciones y esos tratamientos empáticos que reconozcan las vivencias del usuario desde su infancia, tanto a nivel internacional, pues se observa, digamos que hay una incidencia del entorno, del trastorno disocial, perdón, del 0,2%, siendo más frecuente en Europa, donde existe una preocupación significativa por el trastorno disocial y también por su prevención temprana para evitar la transición al trastorno disocial. Aquí retomamos a Rabana, a Jiménez y a Barbero. Asimismo, pues ya les vamos a hablar un poquito más de esos espacios de abordaje del trabajo social en el trastorno disocial de la personalidad. En este caso, para Estados Unidos, la documentación en relación al tema es poca o nula, puesto que hay un enfoque en el trastorno antisocial y no en el disocial, y a su vez hay una falta de reconocimiento del abordaje del trabajador social en estas temáticas. En Europa, el trabajo social adopta un enfoque clínico que no solo brinda el acompañamiento y orientación, sino que también se centra en la prevención del trastorno disocial mediante la identificación de factores protectores y de riesgo. Los trabajadores sociales desempeñan un papel activo en la creación de políticas públicas que promueven la salud mental y mejoran la calidad de las personas afectadas por el trastorno. A su vez, en Latinoamérica, el trabajo social se destaca por su contribución al bienestar subjetivo y social mediante el fortalecimiento de la regulación emocional, las redes de apoyo y las habilidades sociales, lo que contribuye a la prevención del trastorno antisocial y a la reducción de sus efectos negativos en la niñez. Por ende, a modo de conclusión, podemos decir que no existe una verdadera sistematización de la práctica profesional en términos de prevención del trastorno disocial de la personalidad y, en consecuencia, no se ha podido gestar un saber que sea particular o una teoría que sea propia en el área de la salud mental. Sin embargo, es de reconocer que digamos que hay una importancia del abordaje de la prevención en ámbitos tanto sociales, educativos, laborales, familiares y personales, puesto que son contextos de mayor desarrollo del ser humano en el que necesita brindar una información del trastorno, unas posibles causas y unos efectos sin ser netamente psicoeducativo, sino que brinde las herramientas para aumentar la resiliencia, la empatía y con ello la tolerancia a la frustración. A su vez, se debe prevenir el trastorno disocial de la personalidad desde la atención primaria, secundaria y terciaria. ¿Por qué? Pues porque permite un aporte a la calidad de vida de la persona aunada al entendimiento de sus emociones y de sus sensaciones. A su vez, no solo le aporta a la persona índice, sino que también se le pueden brindar herramientas a los padres, familiares o cuidadores, donde se den pautas de crianza que permitan el desarrollo de la personalidad, tanto de forma libre como consciente. En contraste con el recorrido realizado, se llama la reflexión sobre la salud mental en Colombia, la que precisa tener un mayor respaldo del Estado y de las instituciones prestadoras de la misma. A su vez, se debe o se busca crear instituciones y espacios que contribuyan al manejo del tiempo libre para que los hijos de padres trabajadores no se encuentren la mayoría de su tiempo solos con lazos sociales que les permitan el cuidado a nivel general. A su vez, pues resulta pertinente hacer esa visualización del abordaje del trabajo social en torno a los trastornos que comprometen la salud mental para reconocer los avances en su intervención y tener mecanismos de afrontamiento oportunos. Les agradezco muchísimo por la atención y la participación en este espacio. Espero que este recorrido por el trabajo social y el abordaje del trastorno social haya sido informativo y también útil, destacando pues las contribuciones de diversos autores en este campo.
Y ya por último, les dejo una frase que dice, me gusta la gente que lucha contra las adversidades, me gusta la gente que busca soluciones. Mario Benedetti. Muchísimas gracias y hasta luego.